El tema es variable aleatoria. ¿Qué es la variable aleatoria? Si nosotros hemos aprendido a calcular las probabilidades, ahora lo único que vamos a hacer es formalizar esta convirtiéndola en una forma funcional. Entonces la variable aleatoria X en todo caso va a hacer ese trabajo. Va a convertir cada posible resultado del espacio muestral en un número y entonces se va a convertir en una función como tal. Veamos su definición. Dice: dado un experimento aleatorio en, entonces ahí está nuestro experimento y el espacio muestra sigma asociado a dicho experimento. Una variable aleatoria X, entonces cuando nos digan variable aleatoria implícitamente nosotros tenemos que pensar que nos están hablando de la variable X. Es una función que asigna a cada elemento W que pertenece al espacio muestral a cada posibilidad del espacio muestral, ¿no es cierto?, un número real X y entonces esto se va a volver X de W, o sea que a cada posible valor de W que está en el espacio muestral se le va a asignar un número y normalmente real, ¿no?, para que así se pueda comprender dicha asignación. Entonces nosotros nos imaginamos un conjunto con sus posibilidades. Lo que nos dice la variable aleatoria es que en función a esa variable X, nosotros a cada una de estas posibilidades le vamos a asignar un posible valor dentro del conjunto de los números reales. Entonces, pueden imaginarse a W1 le vamos a poner, no sé, 4, digamos, a W2, 5 y así. Entonces, una asignación, pero ya convirtiéndola en función. Es decir, una variable aleatoria X transforma un resultado WI cualquiera en un número real. No transforma, asigna en todo caso, ¿no? Entonces, veamos. Una variable aleatoria que normalmente se puede simplificar de esta manera, BA de X, entonces ya sabemos que se trata de una variable aleatoria X, es una función que tiene como dominio al espacio muestral de un experimento aleatorio sigma y como rango un subconjunto de los números reales, ¿no? Entonces estamos asignándole. Las variables aleatorias pueden clasificarse de dos maneras, discretas y continuas. En realidad ya hemos hablado de este tipo de variables cuando veíamos la clasificación de variables que se analizan en la estadística, etcétera, y decíamos que más se trabaja con las variables aleatorias, ¿no? Y en esas habíamos caracterizado a las discretas y a las continuas. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? De que en las discretas estaba bien definido el número de elementos que se pueden contar, son números enteros, etcétera. En cambio, en las continuas, decíamos, es un tipo de datos que no tiene principio o fin. Por tanto, la mejor forma de análisis es por intervalos. Además de que las continuas no solo se analizan valores enteros, sino que cualquier número que esté dentro del conjunto de los números reales. Entonces ahí ingresan los decimales, fracciones, etc. Entonces las diferencias están dadas y eso lo hemos visto desde el principio. Ahora, lo que nos dice esta teoría es que tenemos que comprender bien porque el tratamiento de cada una de ellas es distinta. ¿Y por qué me interesa saber eso? Porque a la hora de determinar cuál distribución voy a utilizar para un enunciado como tal, parte por primero distinguir qué tipo de variable es la que estoy analizando, ya sea discreta o continua. Cuando decida si es discreta, seguro que voy a tener una gama de posibilidades de también ver qué fórmula usar. Y en continuas va a pasar lo mismo. Entonces es necesario que comprendamos esta diferencia. Ejemplo, número de empleados ausentes en un día dado en una compañía que cuenta con 50 empleados. Este ejemplo es básicamente una variable aleatoria discreta porque estamos hablando de 50 empleados, ¿no? En que ellos vayan o no vayan al trabajo ya es una parte del enunciado. Ausentes, ¿no? Entonces puede ser que no hayan faltado nadie, puede ser que haya faltado uno, etcétera. Entonces, los posibles valores de X, en este caso, el rango de X va a estar desde 0 hasta 50. ¿Qué tipo de conjunto es? Finito, números enteros. ¿Qué tipo de variable es? Discreta, ¿no? Entonces, es la forma en cómo hay que ir distinguiendo de qué tipo de variable estaríamos hablando. Bueno,
vamos a partir por las variables aleatorias discretas. Entonces, como ya hemos visto el ejemplo, esta tiene una función de probabilidad. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta no es otra cosa que la probabilidad de X. Entonces, convirtiéndolo en función, diríamos eso, que es una probabilidad de X. Dice, Cx, una variable aleatoria discreta con rango R de X, que ya hemos visto es que son los posibles valores de X, una función f de X se llama función de probabilidad, función masa de probabilidad, etcétera. Tiene diferentes nombres dependiendo en el autor, el libro que estemos viendo o el área en el que estemos estudiando. En ingeniería normalmente se llama función masa de probabilidad, pero estas otras notaciones se pueden presentar en algunos textos y que no sepamos cómo interpretar. Es lo mismo que la función masa de probabilidad, ¿no? Entonces ahí están los posibles nombres que se le da a la función de probabilidad. Lo que estamos diciendo en pocas palabras es que la función de X es igual a la probabilidad de X. Eso es lo que estamos planteando. Estamos transformando la probabilidad en una función, ya que X depende de los posibles valores que vaya a tomar esta variable en el espacio muestral. Entonces, sus características o condiciones son que si la función es la probabilidad, va a cumplir las mismas condiciones que hemos ido viendo en cuanto a probabilidades. Que la función sea mayor o igual a 0 y que la sumatoria de la función sea igual a 1. Entonces, esto es una característica que hemos analizado bastante cuando veíamos el concepto de la H. Entonces, todos los valores que nosotros obteníamos en la columna de la frecuencia relativa era 0 punto y algo, 0.3, 0 punto, y al final, ¿cuánto era la sumatoria? 1. Esto nos está hablando de lo mismo, que la función, además, que esto para nosotros era la probabilidad, y ahora además esta misma es la función. Entonces cumplen las condiciones. No todos estos nunca nos han dado negativos, y que la sumatoria de las funciones es igual a 1. Entonces estamos recordando, renombrando, etcétera, lo que ya sabemos. La 3 nos dice que la probabilidad de que x sea igual a x es la función de x. Entonces, esto que nosotros hemos dicho aquí también se puede notar como la probabilidad de que x sea igual a x. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan aquí, bueno, vamos a tener una columna de x. Cada una de estas se van a llamar x1, x2, x3, o sea, son los posibles valores que toma la variable aleatoria x. Entonces, lo que me está diciendo es que es la probabilidad de cuando la variable aleatoria toma o es igual a alguno de estos. Entonces, cada uno de estos se convierte en una función. Eso es lo que me está diciendo el concepto y que no es nada diferente a lo que ya habíamos ido viendo hasta ahora. Entonces, esas tres propiedades. La distribución de probabilidad de X es la enumeración de todos los posibles valores del rango de una variable aleatoria junto con la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Aquí está. Se puede denotar así, si comprendemos mejor, o también de esta manera. Entonces aquí está la X sub i, donde estamos denotando todas las los posibles valores de X y sus probabilidades o funciones correspondientes. Entonces aquí sería la función de X1, esto sería de 2, esto sería de N. Entonces, para cada una de estos valores de X tenemos su propia probabilidad. Entonces son formas de notación. Y si se dan cuenta que estamos dejando de lado un poco la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia ya no está. Estamos trabajando con una columna de probabilidades. Otro concepto que hay que recordar es la función de distribución acumulada de la variable aleatoria X. Entonces dice C es una variable aleatoria discreta con rango R de X y su función f de X de probabilidad se denomina función de distribución acumulada. Cuando hablábamos de la acumulada, normalmente pensábamos en el concepto de la frecuencia acumulada. Pero lo que tenemos que recordar de ella es la forma en cómo se calcula. Es la forma de ir acumulando el primer
en este caso la primera probabilidad más la siguiente, etcétera, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la misma. ¿Cómo se define? F mayúscula de la variable aleatoria X. ¿A qué es igual? A la probabilidad de que X sea menor o igual a X, ya no igual, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia está en que cuando hemos definido la función de probabilidad, esta era igual a la probabilidad de cuando X toma algún valor de X, ¿no? Entonces, en cambio, esta otra es una F mayúscula y es igual a la probabilidad de que X sea menor. ¿Por qué? Porque esta es acumulada, en cambio esta otra es puntual. Entonces, la diferencia entre las dos funciones que estamos analizando. ¿Y esto cómo podemos obtener? Como es acumulada sumando desde el primer valor hasta el valor que estemos buscando o acumulando. Eso también ya sabíamos. Entonces veamos con un ejemplo esto que acabamos de definir. Dice, sea el siguiente experimento aleatorio. El experimento consiste en el lanzamiento de dos monedas. Imaginemos el experimento. Se define la siguiente variable aleatoria discreta de X, número de caras que aparecen. Pueden darnos tan claro como esto o nosotros tener que definir. Normalmente la variable aleatoria está relacionado con lo que nosotros buscamos, con el éxito, como cuando buscábamos el evento. Entonces aquí sería lo mismo. La variable aleatoria está enfocada a decirnos qué cosa estamos buscando. En este caso nos dice, analiza el número de caras que aparecen. Determinar. Primero, obtener la función de distribución de probabilidad o esta f de x. Graficar la misma, obtener la función acumulada, graficar dicha función y calcular probabilidades. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? A partir de algo que ya conozcamos, nosotros podemos calcular otras probabilidades. Aquí está una de ellas, usando la función minúscula y la misma probabilidad usando la función mayúscula. Muchas de estas cosas nosotros sabemos calcular. Probablemente los gráficos no mucho, pero se adecúan a lo que ya sabemos en gráficos. Y calcular las probabilidades lo hemos hecho. Esto de la última, el 4, el 5 y el 4, el punto 5 y 6, perdón, hemos calculado. Una vez que realizábamos nuestra tabla, podían preguntarnos porcentajes, probabilidades, proporciones, elementos, ¿no? Entonces aquí ya enfocándonos exclusivamente a las probabilidades. Entonces veamos cómo resolvemos. Decimos el espacio muestral de este experimento al del lanzamiento de dos monedas pueden ser estas: cara, 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 sello, sello, cara y sello, sello, ¿no? Entonces puede ser sello o escudo como habíamos denotado anteriormente. Entonces esto es lo que nosotros determinamos en el espacio muestral. Dice, se define la siguiente variable aleatoria X, número de caras en el lanzamiento. Al decirme número, implícitamente me está diciendo, en función a este dato, nosotros le vamos a asignar un número a cada una de estas posibilidades que acabamos de determinar en el espacio muestral. ¿En base a qué le voy a asignar un número? En base a lo que me dice, al número de caras. Entonces, en el primero, nosotros tenemos dos caras. En la segunda posibilidad, una cara. En la tercera, una cara. Y en la última, 0 caras. Fíjense lo que hemos hecho. Le hemos asignado un valor a cada posibilidad. A eso se define variable aleatoria. O sea, le estamos asignando un número real a cada posibilidad que nosotros tengamos. De ahí dice el rango de la variable aleatoria. Entonces, el conjunto de valores que la variable aleatoria puede tomar es 0, 1 y 2. Entonces, como si dijera, entonces la X mayúscula puede tomar X sub 1 igual a 2, X sub 2 igual a 1 y X sub 3 igual a 0. Es lo mismo, si ustedes quieren recordar, la forma en cómo nosotros planteábamos estas posibilidades. Entonces decíamos, X va a tomar valores de 0, 1 y 2. Las frecuencias es 1, 2, 1, porque 0 solamente hay una posibilidad, 1 hay 2 y el 2, 1. Luego a partir de esto calculábamos la H o la probabilidad. Como aquí tengo 4 posibilidades,
Decía aquí un cuarto, aquí 2 cuartos y aquí un cuarto. ¿Cuánto debería ser la suma? 1. Entonces, ahora, esto es lo mismo que la función de x. Esta era la frecuencia. Fíjense que esto ya estaríamos obviando, como habíamos dicho, y esta se convierte, la x, que eran los datos, más o menos en la variable aleatoria, considerando estos valores que nosotros hemos asignado. Entonces, a eso más o menos estamos llegando. Como veamos esta frecuencia, entonces lo único que vamos a ver cuando analicemos la distribución de probabilidades es los valores de x y su correspondiente probabilidad. Entonces, aquí estamos denotando la contabilidad de los valores, como hemos hecho, y la tabla que normalmente se presenta es esta. Aquí está x, estos son los posibles valores de x y su correspondiente probabilidad o función de x, que era un cuarto, eran 2 cuartos, que simplificando me daría un medio, y un cuarto. Ya sea que ponga así o en decimal, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué condición debe cumplir? Que esto es igual a 1. Esa es la característica básica, ¿no? Entonces, una forma simplemente de notación. ¿Cómo podemos graficar? El gráfico más recomendado para probabilidades es el histograma o diagrama de barras. Entonces, en ese sentido, podemos graficar el número de caras versus las probabilidades. Número de caras, 0, 1, 2. Las probabilidades, ya sabemos que va de 0 hasta 1 máximo, y en nuestro caso hasta 0,5 va a llegar como punto más alto. Entonces sería 0, cuando 0 caras era 0,25, que estaría al medio de esta barrita. Es lo mismo que para 2 caras, y para 1 llega justo a la mitad. Entonces, es un gráfico que se puede realizar con probabilidades versus número de caras. ¿Qué podemos ver en este gráfico? De que cuando realizamos una distribución total con todas las posibilidades, planteando la misma posibilidad para cada una de ellas, nuestra distribución es simétrica. Fíjense, 0,25, 0,25, 0,5. Este es un ejemplo completo donde nosotros hemos hallado estas probabilidades, pero más adelante ya nos van a dar asignadas ciertas probabilidades. Entonces pueden decirnos de 0, 0,30, de 1, 0,60, y este obvio mucho más chiquito va a quedar, ¿no? Entonces obvio que su gráfico ya no va a ser simétrico. Entonces hay que tener cuidado de qué valores estamos usando en cuanto a probabilidades, y en función a eso se determina también nuestro gráfico. ¿Cuál debería ser la condición? De que no importa que estos varíen, la sumatoria tiene que ser 1. Tercer paso, obtener la función de distribución acumulada, f de x. Si nosotros recordamos en nuestro grafiquito anterior, ¿cómo sería la función en este caso? Sería la h mayúscula, ¿no? Esta debería determinar la función de x, y sería un cuarto, más el siguiente sería 3 cuartos, y en el último sería el 1. Entonces, es lo mismo que nos están diciendo aquí. La función de distribución acumulada, f de x, es eso. Fíjense, aquí está x, 0, 1, 2, un cuarto, 3 cuartos y 1. Entonces, solo es la forma de ir acumulando. ¿Cómo graficamos? Cuando pensamos en la función acumulada, es lo mismo que una ojiva creciente, o sea que nuestro gráfico va a partir, aunque hablemos de probabilidades, de elementos, etcétera, del más pequeño, y va a ir subiendo y va a llegar al 100%, decíamos, en nuestro gráfico de la ojiva. Aquí se puede usar el mismo concepto, pero también se puede hacer un gráfico de este tipo. Fíjense, cuando x toma el valor 0, o cuando es 0 caras, en este caso, el valor es un cuarto, constante hasta 1, ¿no? Entonces, cuando es una cara, el valor es igual a 3 cuartos, que estaría aquí más o menos, 3 cuartos. Y eso es constante hasta 2. Y cuando toma el valor de 1, cuando muestra 2 caras, ¿no? Entonces, es un gráfico muy parecido a la ojiva, pero con líneas horizontales. Entonces, lo que nos está mostrando lo mismo, que esto está creciendo hasta llegar a la probabilidad
acumulada de 1, que sería ese valor. Esa es una forma de graficar también las funciones acumuladas. Y en función a eso, decíamos, podemos calcular la probabilidad, ciertas probabilidades, que como les decía, ya habíamos hecho. Calcular la probabilidad de que el número de caras sea menor o igual a 1, utilizando esta función o la acumulada. Si dice esta función, quiere decir que tengo que sumar las probabilidades puntuales que implican el intervalo. Entonces, X toma valores de 0, 1 y 2. En este caso me estaría diciendo que sume probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Entonces, veamos, aquí está. La probabilidad o la función de 0 y la probabilidad o función de 1. ¿Cuánto me da? 3/4. ¿Cómo lo hubiera hecho con la columna de la acumulada? Directamente busco el valor de 1 y ya sé que ese es el que me está dando el acumulado desde 0 hasta el 1. Entonces directamente me va a dar dicho valor 3/4, ¿no? Entonces es una forma simplemente de recordar lo que ya sabíamos y formalizarlo de modo funcional. ¿Qué cosa podemos concluir con las variables aleatorias discretas? Que todo su tratamiento se basa en sumatorias. Eso es lo básico que tengo que comprender. Y los demás conceptos que ya hemos ido diciendo paso a paso. Entonces, aquí hasta aquí, yo creo que mucho problema no hay. ¿Qué es lo nuevo? Las variables aleatorias continuas. En las variables aleatorias continuas, como habíamos dicho, se trata de elementos o variables donde no está definido, digamos, el rango de posibilidades exactamente. Entonces dice una variable aleatoria X es continua si el número de valores posibles es infinito no numerable. Ejemplo, el tiempo en minutos que un cliente tiene que esperar en una ventanilla de un banco. Puede iniciar de 0, pero no sabemos cuánto tiempo va a esperar. Y además el tiempo como tal es una variable aleatoria continua exacta, porque no nos da solo horas, sino nos da horas, minutos, segundos, milisegundos. Podemos sigue viendo las unidades y entonces no son enteros solamente. Aquí dice la distancia en kilómetros recorrido por un automóvil en una semana, lo mismo. Puede que un automóvil hubiera recorrido nada, si está guardado, o mucho, que no sabemos cuánto es. Entonces, o un camión que toda la vida está recorriendo, entonces tampoco podríamos nosotros determinar la distancia que recorre. Entonces, los kilómetros es igual, tiene muchas unidades aparte de la misma, entonces no son enteros. Entonces, eso nos ayuda a entender el concepto de variable aleatoria continua. Si ese es el caso, cuando hablamos específicamente del tiempo, pues no podemos nosotros determinar un conjunto específico. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con un intervalo. Normalmente esto de las variables aleatorias continuas, la forma de ejemplificar es en el análisis de las enfermedades, por ejemplo. No se puede decir, a ver, por año cuántas enfermedades. No, el tiempo va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo analizan? A ver, vamos a analizar del mes anterior, digamos. Entonces, en ese mes, ¿qué habría pasado? Se está haciéndole un corte al tiempo. Están diciendo en el mes anterior. Aquí hubo otros meses y habrá más meses. Pero, ¿qué hago? Acotamos y se convierte en un intervalo. Ese es el objetivo, la manera de interpretación de las variables aleatorias continuas. Y en el momento en que nosotros acotamos, estaríamos hablando de un área que se genera. Ese es el área que se determina como la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre los dos puntos acotados, A y B. Entonces, en las variables aleatorias continuas, imaginamos este comportamiento respecto a una normal, digamos, o el gráfico que nosotros queramos, y lo que estamos mostrando es que la probabilidad o función de probabilidad es toda el área acotada. Entonces, y al hablar de áreas, tenemos que imaginarnos que la forma de calcular es por medio de integrales. Entonces, veamos.
la función de probabilidad para variables aleatorias continuas, sea X una variable aleatoria continua con rango R de X, el rango ya está definido, va a estar entre A y B, entonces entre A y B puede haber varios valores que tome X. Una función f de X es llamada la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua X, si tiene como rango un conjunto de números reales f de X que cumplen con las condiciones de que esté entre 0 y 1, dicha probabilidad, y que la integral de la función sea igual a 1, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Ya hemos dicho, imaginarnos que estamos hablando de una curva normal. Si yo voy a acotar esto entre A y B, esto es la función f de X y total va a ser igual a 1. No me interesa qué ocurra hacia este lado y hacia este. Siempre será 0. Entonces, eso es lo que me está diciendo estas dos notaciones, que las probabilidades o funciones que se generen entre A y B van a estar entre 0 y 1 y que el total del área es 1. Es lo que podemos decir. La probabilidad de un evento. La probabilidad de una variable aleatoria continua toma valores entre A y B, como ya hemos planteado. Entonces puede decir que puedo querer encontrar una área chiquita aquí, pero siempre área. Entonces ahí estaríamos calculando una probabilidad. Lo mismo que hemos hecho en las discretas, pero en las continuas refiriéndonos a pequeños espacios, ¿no? Entonces dice que además dentro de las variables aleatorias continuas no hay mucha diferencia en la notación. Se puede notar de como intervalos abiertos y cerrados. ¿Eso por qué? Porque como toma valores mucho más pequeños y estrechos, entonces la diferencia que puede existir entre un valor y otro no es tan notorio como en las discretas, que son números enteros. Esa es la razón del por qué no se da mucha importancia al tipo de intervalo dentro de las variables aleatorias continuas. La función de distribución de X. Hemos visto dos en las discretas. En las continuas solamente nos referimos a la función acumulada, f de X, que era la probabilidad de que X sea menor o igual a X. ¿Esto por qué? Y esto está definido en su forma general desde menos infinito hasta algún valor de X, de esta manera. La función acumulada me dice desde menos infinito hasta algún valor de X que estés buscando. Esta función de distribución de variable continua también cumple las mismas propiedades antes vistas que en la variable discreta. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que esta función minúscula parece que no existe. O sea, esta era la puntual, si ustedes recuerdan. En cambio, esta otra es la acumulada. ¿Y por qué será? Porque si nosotros nos imaginamos una curva de este tipo y alguien nos dice, a ver, calcula la probabilidad de cuando X es 2, entonces yo me imagino que el 2 puede estar por aquí. Esa línea no tiene área. Entonces, en su concepto básico de las variables aleatorias continuas, todo aquello que no tiene área no existe, ¿no? Porque no voy a poder calcular. Es la razón por la que no se define esta función puntual. Y si en continuas nos dice calcule la probabilidad que x es igual a 2, la función dice, ok, entonces esto va a ser igual desde menos infinito hasta 2 y considera todo el acumulado que estamos viendo aquí. Entonces, mientras no haya área, no hay probabilidad. Si lo transforma directamente desde el valor más bajo, que sería menos infinito, hasta lo que estemos buscando. Posteriormente, cuando veamos distribuciones de probabilidades, vamos a ver que cuando se plantea este caso, todavía hay formas de transformar una variable aleatoria continua en discreta o viceversa. Y en ese sentido se puede calcular, pero no mágicamente, sino se genera un área, así pequeñita, aunque sea, pero se logra generar y se puede calcular. Entonces eso seguro lo vamos a ver posteriormente. Por el momento no es que nos falte la definición de este, sino que no tiene área, entonces más se plantea la acumulada. Entonces, esa es la teoría, digamos, respecto a la definición de variable aleatoria. Sobre eso nos toca ver las medidas
que normalmente se calculan. Veamos un ejemplo de la variable aleatoria continua como hemos visto con la discreta. Dice, sea X una variable aleatoria continua con función de densidad. Hallar el valor de K para que esta función sea una función de densidad de probabilidad legítima. Cuando nos dice legítima, implícitamente nos está diciendo que la sumatoria, que la integral en este caso, en su forma general de menos infinito hasta infinito, de f de x va a tener que ser igual a 1. Eso nos está diciendo que era parte de las propiedades, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que pensar primero cuando tengo esta definición. Y además me dice calcular una probabilidad, igual que en el otro caso. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es imaginarme la función. La función es la siguiente. Tengo una curva y me dice que esta función está en el rango de 0, aquí está el 0 y 3. Seguro que por aquí debe estar el 1, el 2, pero lo que me dice es que en toda esta área está definida f de x, que es igual a 1/6 de x más k. Para que sea legítima, ¿qué debería pasar? Que esta función sea igual a 1. ¿No? Entonces, con esto estamos porcentualizando de que esta área completa es el 100%. Eso es lo que estamos haciendo. Y 0 caso contrario es lo que ya les he dicho. Lo que ocurra de aquí a la izquierda o del 3 a la derecha no nos afecta. Es 0. Su probabilidad, su función, etcétera, es 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? La única forma es hallando el área, ¿no? Hallando el área de dicha función. Y aquí está. Entonces ya generalizando diríamos que la integral de 0 a 3, que es el rango planteado, de la función de x debería ser igual a 1. Entonces esta es la condición que ahorita hemos anotado y que es lo mismo que está aquí. Reemplazando la función diríamos que es la integral de 0 a 3 de qué cosa? 1/6 de x más k de x. Esto lo vamos a igualar a 1. Primero podríamos integrar esto para que una vez que ya esté integrado, igualemos a 1. Y eso es lo que se está haciendo aquí. La integral de 0 a 3 de 1/3 de x más la integral de k en el mismo rango y de x. Entonces integramos cada uno de ellos. 1/6 por x al cuadrado sobre 2 en 0 y 3, más k, que sería el siguiente elemento, de x en el rango de 0 y 3. Reemplazamos los valores de x, que nos va a quedar 1/6, 3 al cuadrado, 9 medios. Este 0 ya no reemplazamos porque nos va a dar, sigue 0, entonces 9 medios más el siguiente, k por 3, entonces sería 3k. Operamos esto que tenemos aquí, 1/6 por 9 medios, 9/12 más 3k. Hasta aquí llegaría la parte integral. Entonces aquí decimos, ¿y cuánto es k? Para eso tenemos esta propiedad que hemos adelantado e igualamos a 1. Y de aquí obtenemos el valor de k. ¿Qué estaríamos diciendo entonces? Que la función es igual a 1/6 de x más 1 sobre 12. Y esto, si integramos, nos tiene que dar 1, exactamente. Entonces, esa es la forma de poder hallar dicho valor o verificar que sea 1.